Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. ¿Qué ¿Qué onda, onda, gente? ¿Cómo gente? están? Estamos en otro episodio de La Politic. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el periodismo en México, cómo ha sido. Pero estoy primero con una persona muy importante aquí, un invitado especial. Es Diego Patatucci, pero antes que seguir, Diego, ¿puedes decirnos quién eres, Diego? Sí, más que nada y primero, empezando, pues te agradezco muchísimo la invitación, amigo Aldo, hermanito, porque pues así muchos te conocemos como el El hermanito. hermanito. Sí, te agradezco mucho la invitación aquí al podcast La Politic y pues nada, estoy muy entusiasmado por platicar el tema del día de hoy y que podamos platicar acerca pues de estos temas que se vieron en esta semana. Algo bien, algo bien. Fíjate que mucha gente sí me dice hermano, pero porque me la paso diciendo hermano, hermana, ¿cómo estás? Y ahora que lo pienso, mucha gente me dice hermanito y hermano. Algo curioso, algo que a lo mejor la gente no sabía de acá del pod. Pero el tema importante del día de hoy es el tema del periodismo en México. Pues ya sabemos lo que implica el periodismo. Nosotros no somos tal periodismo, somos un medio de comunicación en donde transmitimos nuestras ideas, nuestras comunicaciones. Pero el periodismo como tal, pues es un trabajo, lo estábamos diciendo hace un ratito, ¿no? Casi de peligro, ¿no? Ya últimamente. Ujú. ¿Nos podrías decir un pequeño contexto del periodismo, mi hermano? Sí, fíjate Aldo que yo creo que el periodismo pues es una labor muy noble. Ajá. Pero exactamente como tú lo mencionas, creo que es una cuestión un poquito peligrosa por muchas circunstancias, quizás no del gobierno en específico, pero hay muchos grupos fácticos que afectan el tema de esta noble labor que es el periodismo, que es informar a la gente. Entonces sí creo que es una cuestión de que solamente los valientes se animan como a ser periodistas, a investigar, pero pues nada, yo creo que más bien ahí sería buscar las herramientas pues para que no sucedan detalles como los que a veces acontecen en nuestro México actual. Justamente porque hay que diferenciar del periodismo, ¿no? O sea, hay un periodismo general que es lo que abarca todo, de que deportes, medios de comunicación diferentes, tipo telenovelas y así. Pero estamos hablando en este momento del periodismo duro, del periodismo rojo, por así decirlo, que habla Ujú. de el tema de inseguridad, el tema de la seguridad. Así, contrariamente, el tema político, que es justamente donde entra esta parte, ¿no? De independientemente cuál tema sea, que una cosa es la delincuencia, y hablar de eso pues está muy peligroso, pero otra cosa es hablar de política y hablar de los políticos, Ujú. que ya también es peligroso, ¿no? Y creo que desde antes era más peligroso hablar de política, pero justamente hablamos de ¿no? De los medios que hablan con la verdad. Porque hay otros que, vamos a decir, no chayoteros, pero sí medios cautivos que dicen una noticia así como de, bueno, ya dejamos de hablar de la gaviota, vamos a hablar de, sí, mataron a tantas personas en una comunidad tal, pero bueno, se acabó. El Pachuca ganó con 3 votos. Entonces, no de Sí, esos sí, sí. medios, no estamos hablando de los medios bien, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Pues fíjate que específicamente a lo que tú te refieres, yo creo que cuando un periodista se enfoca específicamente en un cierto tema en específico y hace una investigación real, que es lo que Ajá. te refieres, no algo amarillista o una nota donde, como los periódicos de antes, donde venía una cosa y otra y Sí, sí, todo y sí. te bombardean de información y no sabes Ni qué es. Sí, ni sí. qué onda. Pero un periodismo bien hecho y una investigación bien hecha, pues requiere de muchos requerimientos, de mucha investigación y de mucho exponerse. Y creo que eso es lo que sucede, que cuando un periodista bueno empieza a destacar en su carrera, pero se mete quizás con un ente político o con un grupo fáctico o con alguien que no le parezca lo que está investigando, lo que sucede muchas veces es de que pasan situaciones que son lamentables en México y bueno, no solamente en México, yo creo que en otros países, pero tienes toda la razón, yo creo que ese es el periodismo que realmente vale la pena y al que debemos de ayudar y pues proteger. Totalmente protegerlo porque justamente hace unos días, estamos en diciembre de 2024 porque no vio nuestros suéteres, pero hace unos días le dieron la medalla Belisario Domínguez a una periodista que es de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mm, en la frontera, ¿no? Se llama Ninfa María Dandar y ella ha hecho periodismo libre desde hace mucho tiempo, hace un poco tiempo, bueno, ya no tan poquito, ujú, 2012 por ahí, dejó de hablar del crimen organizado porque ella era una periodista que desde su periódico pues hablaba todo este tema malo, ¿no? Del político y del crimen. Pero en específicamente del tema del crimen, un día fueron a sus oficinas y balacearon el lugar. O sea, lo acribieron el lugar. Afortunadamente no murió nadie, pero dejó de hacer ese periodismo porque nadie la protegió, porque ni el gobierno la protegió, porque obviamente las personas que leían el Mañana, que era su periódico, la protegieron, pero
pues ¿qué haces? O sea, por más personas que pongas enfrente, pues una bala va a atravesar a todo el mundo, ¿no? Ujú. Entonces es el periodismo que nosotros como ciudadanos debemos de proteger, pero además de proteger como ciudadanos debemos de protegerlo, pues también en una parte de pedirle al gobierno que lo haga, porque Ujú. ¿cuántos periodistas no han asesinado en pues, estos años que empezó la guerra contra el narco, ¿no? Y Ujú. hablando ya del tema político, fíjate que esta periodista, de hecho, una vez un gobernador de Tamaulipas la encerró durante unas horas porque había hecho un reportaje sobre un acto de corrupción que había en su gobierno, ¿no? Entonces, pues pareciera que el crimen y los gobiernos autoritarios, muchos gobiernos, se ponen de acuerdo para echarse a periodistas. Y es algo muy malo porque al fin y al cabo pues destruyen lo poco que hay de la verdad, ¿no crees? Ujú. Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo. Y también pienso que antes, en el pasado, ¿sabes qué pasaba? ¿Qué? Que, bueno, estamos hablando del siglo pasado, yo creo que se ha venido reduciendo por el tema de las redes sociales, de cómo hay más alcance. Sí, sí, sí. Ya es más fácil que, por ejemplo, como tú dices, un periodista libre o alguien que le está llamando la atención, pues grabe con su celular, empieza a publicar en redes sociales. No es como antes pues era también meterse en problemas quizás con el periódico, con la empresa con la que trabajas. Y antes había algo que yo estuve platicando justamente el día de ayer con unas personas, que es la represión. Fíjate que yo siento que en el pasado había una represión todavía mucho más pesada. Nadie, bueno, yo a lo que estuve leyendo e investigando y platicando con gente ya más grande, nadie en la época de los 70, 60, 80 se podía meter con el presidente. Nadie se podía quejar de una situación específica porque lo que había era una represión directa del gobierno. ¿Y qué pasaba? Podemos hablar, por ejemplo, del 68, de los estudiantes. Entonces imagínate cuántos periodistas, cuánta gente que quiso sacar a la luz muchos asuntos políticos, pues no tuvo la oportunidad porque no llegó a publicar nada porque había una represión fuertísima, yo creo, de los altos mandos. Y pues qué triste. Qué triste, yo creo que gracias a la actualidad, que hay un poquito más de redes sociales, se ha ido reduciendo esa cuestión, pero pues tienes totalmente la razón, yo creo que también queda en parte de los ciudadanos, del gobierno principalmente, pero de nosotros qué tanta fuerza le damos a los mensajes que queremos hacer llegar. Fíjate que sí, porque ahorita las redes sociales son un medio de comunicación increíble donde cualquier persona puede ser comunicólogo y puede ser Ujú. todólogo y saber de todo, pero cualquier periodista puede agarrar, o bueno, cualquier persona que quiera hacer periodismo puede agarrar un celular, el que sea, Ujú. y ponerse a divulgar conocimiento, a divulgar información. Y antes, además de la represión que vivían los periodistas, justamente lo decías, el tema del 68, ¿cuántos videos, cuántas notas no habrán que no salieron a la luz o que salieron a la luz en un solo periódico y que hicieron como dos copias Ujú. para que no se difundiera la información, ¿no? Entonces, pues ahorita cualquier persona puede agarrar su teléfono y hacer comunicación, ¿no? Por ejemplo, están muchísimos medios de Ujú. derecha, de izquierda, de todo tipo, pero los puedes escuchar libremente, ¿no? Obviamente sí hay gente que luego les llega a amenazar y hacer cosas, pero hay tantos que ya no estamos tan coartados. Aquí el tema es ponernos de acuerdo para que todos los medios de comunicación, para que todos los periodistas hablen de un mismo tema y que cuando se hable de ese tema, pues no que no haya una persona que sea como de él fue el primero que habló de eso, ¿no? Porque ahorita el problema, antes el problema era hablar cualquier cosa. Ahorita el problema es el primero que habla de un tema, ¿no? O Ujú. sea, por ejemplo, ahorita estuvo el operativo Enjambre, no sé si escuchaste de ahí de él, ahí en Creo el que Estado de sí, México. del Estado de México, de los que eran funcionarios, Sí, ¿verdad? sí, sí. Un Ajá. michoacanazo. ¿Ubicas al michoacanazo? Sí, 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 un lo michoacanazo mismo. aquí, ahí en Edomex. Y pues mucha gente habló de ese tema, ¿no? Porque era un tema muy sonado. Pero Ujú. hay muchas noticias en diferentes municipios justamente del Edomex que nadie habla de eso porque no se atreve una persona a ser la primera en hablarlo. Porque si eres la primera en hablar, ahí empieza un problema, porque ya es como de, ya una persona que lo hable, lo hablan los demás, pues ya. Salió el Ujú. tema, puedes decir, no, pues yo no lo toqué, ¿no? Pero cuando eres la primera persona es el problema, ¿no? Ahorita, en estos Ujú. tiempos. Antes era cualquiera. Sí, sí, creo que tienes toda la razón. Creo que cuando eres el primero en algo, pues se te viene todo encima. Sí, Todo, sí, sí, todo, sí. todo encima. Más bien tienes razón, yo creo que sí es importante esos mecanismos, ¿no? Como que se pongan de acuerdo entre ellos y decir, hey, ¿qué onda? Ya ven lo que está pasando actualmente, ¿por qué no sacamos una nota o hacemos algo? Pero todos en equipo, porque cuando uno solamente se echa pues a la gente encima, pues es más complicado, tienes toda la razón. Justamente, y bueno, ya regresando un poquito al tema de antes, fíjate que lo platicábamos en un podcast pasado que hablábamos de los poderes fácticos, que realmente antes, pues
comunicadoras importantes eran las televisoras, ¿no? Era Mm, Televisa y TV Azteca, que eran las únicas televisoras en el país, porque no había ninguna otra de importancia. Y ellos manejaban como quisieran la noticia. O sea, ellos podían hacer a un héroe nacional o podían hacer a un enemigo de la patria en cuestión de minutos, ¿no? O sea, vemos el caso de Loret Mola, que mm, es periodista, que a lo mejor ujú. no ha hecho todas las cosas bien, que a lo mejor sí ha hecho cosas bien. Es un periodista y se le debe de respetar. Pero cuando subió el caso de Florence Cassés, ¿te acuerdas? Sí, Que sí, sí, hizo sí. todo un teatro y realmente volvieron a meter a las personas adentro de la casa donde las encontraron, Mm, rehicieron el operativo solamente por hacer una nota, ¿no? Y por convertir a una persona en enemigo público, que no sabemos si sí pasó o si no pasó porque sigue en juicio, de hecho, el tema, ujú, pero pues ellos manejaban todo, o sea, y ahí había un periodismo, pero no existía verdad, porque su ujú. verdad era la verdad que ellos tenían. Entonces, ¿cómo ves ese tema, mi Diego? Pues mal, mal, yo creo que lo veo mal, no solamente yo creo que muchos ciudadanos y muchas personas, pero siento que es una cuestión de que antes las televisoras, como tú lo dijiste, tenían mucha fuerza, tenían mucho poder y podían permear las noticias. Oye, ¿cómo van a detener a Florence Cassés y al otro, Sí, sí. bueno, a su Ah, acompañante? Los detienen en la calle, en la carretera, si no me equivoco. Y bueno, no sé qué les hicieron, que los desmayaron y los meten ahí a la hacienda para regrabarlos, una detención armada de ¿cómo se llamaba? El el operativo. organismo, el De la, operativo, ajá, era Policía Federal, ¿no? Policía Federal de Investigación. Más o menos era un organismo con ese nombre. Y fíjate, todo viene desde qué personas se permiten eso desde el punto de vista del gobierno, porque quien era el encargado de ese sistema era García Luna. Sí, 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 Era sí. García Luna. Bueno, ya sabemos Que qué nunca pasa hablamos de con... ese personaje, pero deberías en otro episodio sí, hablar de García Luna porque yo creo que es un personaje siniestro. siniestro y con mucha historia y con mucho para estudiar, pero para no repetir. Porque yo creo que García Luna es una de las personas que más ha hecho daño a México. Entonces, ¿qué sucede? Regresando un poquito a lo que estabas platicando tú, los noticieros, las televisoras tenían tanto poder y estaban tan coludidos con los gobiernos anteriores por una cuestión pues también que hasta les perdonaban los impuestos Sí, económico, pues totalmente. económicamente. Entonces, ¿qué hacían? Oye, ¿sabes qué? Te voy a condonar los impuestos, pero tú me vas a sacar estas notas, vas a hablar bien de mi gobierno, vas a hablar mal de fulano de tal, esto y aquello. Y pues viene, yo creo, una parte con la otra. Entonces, más bien yo creo que hay que darle más foco al periodismo independiente, a un periodismo mejor hecho, que a una televisora grande que pues está en contra de que se sepan cosas que Sí, totalmente está importantes. lucrando, porque lo que se veía en esos tiempos, y de hecho el expresidente Andrés Manuel lo Ujú, mencionaba, era con cuántos les pagaban, ¿no? Por mm, ejemplo, Televisa es una situación, pero estamos hablando que, por ejemplo, tomando el caso de Loret de Mola y Joaquín López Dóriga, ellos tenían contratos específicos hacia su persona, o sea, ujú, es decir, no era con la televisora y la televisora les pagaba, era contratos con ellos y les pagaban miles de millones de pesos, que es donde dices tú, ¿por qué ocupa tanto dinero, no? ¿Por qué mm, le pagaron en un año más de 100 millones de pesos no, a Loret de Mola o a Joaquín López Dóriga? Y es, o sea, no ocupas tanto dinero, ¿cuál es el motivo de pagarte tanto, ujú. no? Y ves a los demás y dices tú, bueno, mínimo tienen la credibilidad de que no le está pagando a nadie. Porque todos los gobiernos, ahí no decimos que alguno no, todos los gobiernos pagan a televisoras por temas de publicidad, por temas de comunicación social, pero una cosa es que le pagues 30 millones al año a una televisora grande y otra cosa es que le pagues 100 millones de pesos a un solamente individuo, A ¿no? O un solo sea, individuo. Ujú, que además tienes que pagar más cosas, ¿no? Entonces, lucraban con la verdad, o sea, lucraban ujú, con saber todo y justamente este tema, en vez de ser un reportero y decir, pues sabes qué, hicieron malas cosas y puedo hacer una nota amarillista diciendo que los secuestraron en la carretera y luego los llevaron a una casa, no, voy a pedirles que hagan un operativo en conjunto, que bueno, muy ujú, seguramente ahí había un transformo más grande, ¿no? Con Genaro García Luna y todo este tema ujú. mediático. Ah, Sí, sí, interesante, interesantísimo. Y pues exactamente lo que tú dices. ¿Sabes? A mí qué periodista me gusta mucho, de muchos años, y que me gusta ver sus videos en TikTok y sí, todo eso, es Jorge Ramos. No sé si lo ubicas, uno que es americano. Ya está grande, creo que sí, porque él se entrevistaba con los presidentes sí, 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 y los cuestionaba. sí, sí. Y los cuestionaba. Y se sentó en su momento, cuando no era presidente todavía, con Andrés Manuel, con Felipe Calderón, con Salinas. Es uno canosito. Canoso, sí, 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 canoso, sí, de ojos claritos. que se lo llevaron ay, ¿cómo se llama?
de Venezuela, que lo sacaron. Ah, sí, 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 que porque fue, Sí, incluso fue a hablar con el, ¿cómo se llama? En ese entonces creo que era Castro, no recuerdo bien. con Fidel Castro. Sí. Ajá, y después con el que seguía, que hasta se enojó con él y dice, no, ya estaban bien enojados, ya estaban ahí todos los soldados alrededor. Sí, sí, sí. Y no, pues eso está muy, muy grave, pero yo creo que más bien ahí es una cuestión pues de que, pues eso es lo que más que se ocupa, ¿no? El cuestionar y que haya esa libertad de espacio. Y antes yo no se podía, pero yo creo que ahorita gracias a las redes sociales es un poquito más fácil pues aperturar eso y que la gente sepa, ya sin tanta represión como lo era antes, donde pues no te enterabas de las cosas porque lo único que había era televisión. Sí, justamente. Y justamente este tema de la represión es algo muy importante en el periodismo en México porque ha sido la represión lo que impide que haya un periodismo más grande y más amplio y que se escuche todo. Entonces, pues aquí entra la parte de cómo se les ha, ¿cómo decirlo? Cómo se les ha reprimido. Antes era callándolos, por ejemplo, una vez corrieron a Carmen Aristegui sobre un noticiero, han corrido a muchos periodistas de sus noticieros cuando sacan una nota sobre justamente los presidentes, pero en este último sexenio que acaba de pasar, se le criticaba mucho a Andrés Manuel de que no dejaba un periodismo libre, que él era muy autoritario, que él no les permitía hablar, pero yo jamás vi que a alguno, y eso que había un montón en este sexenio, lo corrieran o lo sacaran. Entonces, justamente, ya en un contexto comparado, ¿tú cómo ves este último sexenio? ¿Cómo fue el periodismo? O sea, obviamente hubo mucho periodista que lamentablemente fue asesinado y que estuvo muy mal, pero en el tema del presidente, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo creo que más bien el gobierno ya está un poquito más abierto, Ajá. porque, a ver, para empezar, amigo Aldo, ¿cuándo antes habías visto que el presidente se parara frente a las personas todas las mañanas? Sí, 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 sí. ¿Cuándo salía el presidente a dar conferencias de prensa? ¿Cuántas veces? De más presidentes. Y obviamente, como todos los gobiernos, quizás hay cosas que mejorar y lo que sea, pero yo creo que fue el sexenio donde más apertura hubo, pues para que lo cuestionaran, para que le preguntaran. Sí, quizás en el tema de la estadística, pues como tú dices, lamentablemente sí hubo mucho homicidio de las personas que laboran en este entorno, pero pues yo sí creo, oye, ¿cuándo habías visto que un presidente pues se sentara con periodistas todos los días, todas las mañanas? Eso es lo que yo pienso, o sea, para empezar, eso. Sí, justo. Y además yo veo también que, por ejemplo, yo leía que atacaban mucho al presidente Andrés Manuel, expresidente Andrés Manuel, y yo creo que es especialmente por lo mismo que te comenté ahorita que estábamos platicando, que pues es la cuestión de las televisoras y de los impuestos. Antes no te dabas cuenta, pero ahora como quizás Andrés Manuel tomó una postura de cobrarle impuesto, por ejemplo, a Salinas Pliego, pues Salinas Pliego toma la postura de mandarlo criticar en noticieros, en periodismo, en todo. Pero yo creo que más bien hubo un periodismo mucho más abierto. Más bien, yo creo que la parte crítica de los homicidios es más por los poderes fácticos quizás del crimen organizado, de los cárteles de droga, de los gobiernos locales, municipales, estatales en algunos casos. Pues ahí sí, yo sí creo que más bien es esa parte la que hay que mejorar, no la parte federal. Sí, justamente, porque quien habla de un tema federal, quien habla de un tema hasta estatal, hasta cierto punto está protegido por la mediatidad que tiene, es decir, hay tanta gente hablando de eso, hay un espectro tan grande sobre eso, que no es necesario ir contra un periodista. Pero los que viven peor las situaciones son los periodistas municipales, los que están en sus municipios hablando las cosas de sus municipios y fuera de las capitales, que en las capitales todavía es peligroso, pero es un poquito más protegido, ¿no? Estamos hablando de municipios alejados, de municipios en donde el poder municipal, en donde el ejecutivo municipal prácticamente no es muy fuerte y existen otros poderes. De que estamos hablando de un municipio con 3 policías y el crimen organizado tiene en su nómina a 300 personas, ¿no? O sea, sí. Hay un periodista que hace para poder platicar, ¿no? Es un problema que da tristeza cuando te das cuenta, porque justamente, ¿qué puede hacer por ejemplo, lamentablemente las situaciones que están pasando en no voy a decir municipio por cualquier cosa, perdón hermano, no voy a decir municipio por cualquier cosa, pero en el suroeste del estado, ¿no? Sí. En esos municipios donde acaban de pasar cosas feas con justamente las personas que trabajan en el ayuntamiento, ¿qué puede hacer un periodista sobre ese tema? ¿Quién habla sobre ese tema? Porque, o sea, al ayuntamiento, a la autoridad más grande del municipio, pues le hicieron eso, ¿qué va a hacer un periodista, no? Entonces, es un tema feo, crítico.
Sí, sí, ya entendí la referencia. Sí, creo que también esa es la cuestión. Además, son personas, pues, que siento que como tú lo dices, las personas del municipio son, ¿cómo te lo digo? Como que más rencorosas, como que si tú cuestionas al presidente o al tesorero o lo que sea, se sienten como más rencor hacia tu persona. Gente luego en pueblos más pequeños, ciudades más pequeñas se conocen. Y qué bueno que lo mencionas. No tiene nada que ver como con el ayuntamiento, pero sí me gustaría mencionar que hace poco hubo un homicidio de un periodista de la ciudad de Uruapan, de Ujú. donde yo soy Sí, sí, sí. originario, y en pleno centro, y después de haber tenido una entrevista con el presidente municipal actual. Ujú. Pues qué triste para el periodismo. Además, él tenía una página, se llama todavía Minuto por Minuto. Esa página pues estaba muy interesante, uno se metía ahí y todo, pero ¿qué pasa? Se empieza a perder esa información porque pues el creador de ese contenido Ya no está. ya no está, y qué lamentable, incluso hubo menciones de él en el Congreso del Estado, pero pues tienes toda la razón, yo creo que eso es lo que pasa, hay que mejorar el tema del municipio. Fíjate que yo no sabía que la página Minuto por Minuto era de él. O sea, hay dos, Ujú, ¿no? Una Minuto por Minuto y Minuto por Minuto Michoacán, ¿no? Supongo que las ujú, dos eran de él porque creo que eran los mismos logos y todo. ujú, Pero sí, justamente, o sea, lo peor de todo es que este periodista estaba hablando con el presidente municipal, creo que es Carlos Manso, y ujú, estaba ahí directamente, o sea, estaban platicando los dos, allí juntitos, se va el presidente municipal, él camina 3 metros, bueno, ujú, 30 metros, una cosa así, no pasaron 5 minutos cuando lo mataron. O sea, 5 minutos fue lo que se tardó ujú, de hablar con el presidente municipal, la máxima autoridad en ujú, Uruapan, que es una ciudad grande, yo creo que la segunda después de Morelia, ujú. y lo mataron. Es que Sí. eso es algo que debemos de ponerle mucha atención porque lamentablemente, o sea, hablando ciertamente y con las cosas fuertes, a mí ya se me había olvidado a este periodista. Ujú, ujú, Y hay muchísima gente que no lo sabe, es lo que debemos de decirle a las ujú. personas, ¿no? Es decirle, pues aquí estaba él, ¿no? O Sí. sea, y él hablaba las cosas, no solamente de Europa, de todo el municipio. Y, eh, no, qué triste, qué triste. Sí, sí, sí. Lamentablemente así es la situación. Pero pues nada, amigo, yo creo que para la siguiente también te vamos a tener a ti protectores ahí para que te cuiden de tanto TikTok y acá el podcast. No, Aldo hay que cuidarlo. Sí, Aldo hay que porque cuidarlo porque no vaya a ser una... fíjense que yo no soy periodista, yo, o sea, tengo este medio de comunicación donde platicamos los jóvenes, ¿no? Hablamos de política, pues para fácil de escuchar, ¿no? Pero en TikTok tengo un canal donde hago videitos sobre Sí, las noticias nacionales, ¿no? muy No tanto bueno, como periodismo. muy bueno, muy bueno. Gracias, gracias, gracias. Pero sí como platicando las cosas políticamente. Entonces hay varios videos que les ha ido muy bien, que justamente son temas, pues, muy bélicos, por así llamarle. Y ya hay gente que dice, no, es que ¿dónde vives? O casi casi siento que me van a doxear, como le dicen, de que poner tus datos personales. Y justamente ahí me di cuenta del tema que es, de lo fuerte que es, porque subí un video donde hablaba justamente del operativo Enjambre Mm, ujú, y me llegó mucho, mucho mensaje privado en donde me decían, oye, fíjate que pasó esto en este municipio, oye, fíjate que pasó esto en este municipio, ¿me ayudas a compartirlo? Y yo me vi en una situación muy compleja en donde era, pues es que nadie está hablando de eso. Primero, ¿cómo saco información? Segundo, ser el primero a hablar de eso es un tema muy, muy, muy peligroso porque primero no sabes si es real, a ujú, lo mejor estás echando la culpa a alguien que ni es. Y segundo, imagínate que sí sea real y que es un tema muy delicado. ujú. ¿Qué haces, no? O sea, y lo peor de todo es que no eres un periodista como Loret de Mola que si le pasa algo, todo el mundo va a hablar de eso, ¿no? Ya eres una persona en un municipio que nadie más va a pensar por ti, ¿sabes? Y es Sí, lo sí, sí, sí. difícil, lo difícil. Pero bueno, Sí, sí, sí. ¿a ti te gustaría ser periodista, Diego? La verdad es que a mí me gusta mucho como informar, Ajá. pero yo creo que no es lo mío, Ok. porque un tiempo traté y te voy a confesar aquí una confesión muy Mucho, confesosa, mucho, mucho. con algunos amigos con los que somos del equipo, tratamos de grabar videos, pero dijimos, no le llegamos ahí al amigo Aldo, mejor vamos a retirarnos No, no, no. no nos fluyeron bien las cosas y dije, no es lo mío no es reportar lo que sucede, pero creo que es una labor muy noble. Y pues tú ya lo estás viviendo, te estás dando cuenta cómo la gente a lo mejor te va a pedir, oye, habla de esto, habla de aquello. Y como tú dices, a lo mejor comenzar es la parte más complicada, porque no traes como esa protección y pues no sabes con qué intereses te estás metiendo, ¿verdad? Justamente son intereses muy fuertes.
Y pues esperemos las cosas vayan mejorando. Pues no sé si viste que de latinos hay 2 periodistas, que es Carlos Lore de Mola y hay otro que en este momento se me olvidó su nombre. Te pido una disculpa si llegas a ver esto. Pero justamente sacó una nota en el Universal que era sobre esta persona que estaba trabajando en el gobierno de México, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hizo su boda en el Museo Nacional de Historia, creo. Sí. Bueno, no sé por qué le decían Mulan o algo así, pero sacó esta nota que era sobre el gobierno y ya renunció este funcionario que ahorita estaba en la Secretaría de... Era como el enlace entre la Secretaría de Medio Ambiente, donde está Alicia Bárcenas, su secretaria, y la Ciudad de México, y renunció, ¿no? O sea, ese es el periodismo que, a pesar de que es muy amarillista este señor y latinos por supuesto, pues ese es el periodismo que necesitamos, porque al fin y al cabo son cosas pues malas, ¿no? Y esperemos algún día todos podamos tener una situación donde pues no solamente mi persona o un periodista, sino que también tú, Diego, que lancemos una nota. Has hecho alguna columna, ¿no? Yo sí he visto que has hecho columnas, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, recuérdame. Porque ya se olvidó, pero creo que sí he hecho textos, he grabado 2, 3 videitos ahí en el TikTok. 1, 2, 3 videos. Pero sí, pues yo creo que es específicamente eso. Sí, justamente. Entonces, imagínate que lanzas, pues, un video, una columna, y que puedas dar a conocer algo muy importante y que no corre peligro a tu vida, ¿no? Entonces, esperemos las cosas vayan mejor. Ojalá se mejoren, Fíjate, mi Diego, que ya estamos llegando a los últimos minutos del podcast, nos están avisando desde cabina. Aquí traigo un chicharito. ¿Algo que quieras decirle a los jóvenes? Pues nada, yo creo que así como tomando ejemplo la actividad que hace aquí el hermanito Aldito Pérez, pues hay que tratar de hacer eso como dice él. Yo creo que darle foco a las cosas, a las problemáticas, y no ocupas estar en una ciudad grande, no ocupas estar alrededor o empapado de esta mente. Yo creo que si tú en tu municipio ves que la vecina y los vecinos dejan la basura, repórtalo, grábalo, y no por echarte a la gente encima, sino por hacer concientización de algo que creo que es muy importante, que es, eso para mí eso es la política, para mí eso es la política. Yo creo que buscar mejorar a la sociedad. Justamente, desde la política tenemos que hacer mucho, porque no solamente se trata de los grandes políticos, la presidenta, los gobernadores, no, la política somos todos. Fíjate que un dato curioso de la política, creo que lo dije en el podcast pasado, pero no lo menciono mucho, que es la política no es de la política, sino es la politic de TikTok. Porque TikTok. A partir de TikTok se utilizó esta plataforma para poder hablar muchísimo periodismo independiente joven y pues con palabras que se puedan entender, ¿no? Porque muchas veces lo que tiene el periodismo antiguo es que utilizaban palabras que muy pocas personas iban a entender. Entonces, justamente la política es de política que podamos entender todos. Pero bueno, estamos llegando ya ahora sí al último minuto. Antes que de terminar, quiero agradecerte mucho, Diego, por haber venido, por habernos compartido estas ideas que tenías, estos pensamientos. Todo lo contrario, muchísimas gracias, Aldo, por invitarme aquí a tu podcast, y espero no sea la última vez. No va a ser la última vez, esto va para largo. Y pues agradecerle también al Sistema Mexicano de Radio y Televisión por permitirnos este espacio, agradecerle a José, que nos está ayudando desde audio, a Mane, que nos ayuda con las cámaras, y a Betty Ochoa por ser nuestra coordinadora, y pues nos vemos. Bonita tarde. Adiós.